pero la verdad es que siempre he escuchado del Pastor Paco y creo que es un buen momento para escucharlo. Créanme que ahorita lo van a conocer un poquito más, pero, ahorita que pase, les voy a decir la dinámica poquito, ¿ok? Porque es en vivo. Hagan de cuenta que ya está grabando esta onda. Vemos aquí a los músicos. Ahorita va a pasar Gaby. Vamos a dar una pequeña introducción. Todavía no tenías que... Ok. Y ahorita va a haber una intro. Y luego va a haber otra intro para el pastor. Ok. Y vamos a comenzar el podcast. Así que muchas gracias por estar aquí. Y... dale, Andrés. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Ya estamos grabando, ¿qué? Tienes que decir lo que ya sabes. Bienvenidos. Ah, sí, pero ¿qué te parece si lo hacemos ya con el invitado? ¿Sí? Banda, por favor. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, al pastor Paco. ¡Wow! Ajá. Nos falló, ¿eh? Yo también pensé. Estaba aquí. Esperando. Pastor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y déjame hacer la intro antes de que... Por favor. Sean bienvenidos a un episodio más de Somos Únicos Podcast. Eso. Pastor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Te decía, Gracias. tengo ya conociéndote 15 años. Sin saberlo. Sin Sí, yo saberlo. tú no sabías. No me invitó a la iglesia porque ya cuando decidí ser cristiano, llegué aquí a Palabra Viva, entonces no tengo la dicha de ir a la iglesia, pero pronto vamos a visitarlos. Mi amor, ¿cómo estás? Estoy bien contenta de poder compartir. Creo que mis emociones están a flor de piel porque él es mi líder de jóvenes, así como ustedes pueden presenciar que yo soy su líder, él es mi líder y para mí es un privilegio poder compartir esta parte, poder hablar y sobre todo saber que sí hubo fruto cuando tú Sí. me sembraste, aquí estoy. Él era mucho mejor líder que yo, pero estoy bien contenta de poder estar compartiendo aquí contigo. Gracias. Para mí también es un honor estar con ustedes. Quiero decir qué buena banda tienen, ¿eh? Oye, esta introducción estuvo genial. No, me siento muy contento también. Estoy en una etapa de mi vida donde estoy disfrutando ver el fruto de muchas cosas que estamos platicando hace un momento. Tenemos ya 20 años sirviendo como pastores y verlos ahora es algo maravilloso y gracias por la oportunidad. Qué padre ser parte de este podcast. Nuestro primer Somos Únicos en vivo. Live, Así. maravilloso. Sí, estamos bien emocionados y siempre comenzamos con 3 cosas que nadie sepa de ti. 3 cosas que nadie sepa. Fíjate que cuando supe que me iban a hacer esta pregunta, me puse a investigar. Hablé con 2 muchachos de la iglesia, hablé con mis hijos y llegamos a 3 conclusiones. Número 1, algo que nadie sabe de mí es que tengo mis dedos de los pies chuecos. Eso fue lo primero que salió. Y eso también dijo Kalimba, qué miedo. También dijo eso. Sí. Pues tengo los dedos chuecos, están así como extraños, raros, están amorfos, están muy extraños. Número 2, lo que pocos saben de mí es que soy una persona a la que se le complica socializar. Me ven aquí, me ven predicando, me ven así muy suelto, pero ya cuando estoy así entre la gente, no soy antisocial, descubrí que soy asocial, me cuesta trabajo. Mi esposa puede estar en la fila de las tortillas y platicar con todo mundo y yo no, yo soy muy serio, entonces descubrí que es algo que pocos conocen porque la gente está acostumbrada a verme tal vez hablando, compartiendo, pero soy una persona que, híjole, me cuesta mucho, me siento a veces muy inseguro para hablar fuera de este tipo de Pues ahorita no me ambientes. saluden. ¿No? No, sí me pueden saludar, Claro, es cierto. pero lo bueno es que viene Sarita conmigo, me ayuda mucho en ese sentido. Eso, y voy a decir algo que casi que pedí permiso aquí abajo para decirlo. Casi nadie sabe esto, pero tengo un pequeño tatuaje.
Yo ya lo vi, ¿Ya lo viste? ya lo vi. Sí, es algo que pues, me ven bien santo, ¿sabes? O sea, y sí lo soy, Sí. por fe. Y sí tengo ahí yo digo que es marca de nacimiento, pero sí son cosas que... Decimos tres cosas que a lo mejor nadie sabe también. Es para que la gente se vaya entrando antes lo hacíamos en vivo en Facebook, ahorita ya Facebook no nos está pagando, pero YouTube sí, entonces nos fuimos a YouTube. Y aquí está Ginger, ahorita Ginger pasas así corriendo porque la gente no te conoce, bueno, en YouTube. Sí. Y mira, ella nos mandó tres cosas que dice, hay más combinaciones posibles en un cubo Rubik que átomos en el universo observable. Más de 43 quintillones de combinaciones. Eso es lo que... Es que es bien rara Ginger. Entonces, Sí, ya. o sea, no sabemos qué onda con las cosas que manda, pero son interesantes. Tenemos que leer. Estás hablando de cosas bien terrenales, Sí. y él así súper. Wow. Sí. Cósmico. Y luego hay otra que dice, hay un planeta donde llueven diamantes. Ah. Eso me interesa. Me interesa. Decimos que Ginger los inventa, ¿verdad? Porque Decimos, decimos que los inventan, pero pues bueno, vamos a buscarlo. Y la otra es la probabilidad de que tú existas tal como eres, con tus genes, tu historia, tus pensamientos, tu alma, es de 1 en 4 billones. Eso quiere decir que eres estadísticamente imposible, pero aquí estás. Dice, nadie más en todo el universo es o será exactamente como tú. Wow. No eres una casualidad, eres un milagro irrepetible. ay, por eso nos llamamos Somos Somos Únicos. únicos. Maravilloso. Sí, y para empezar ya a fluir en esto, ¿a los cuántos años te hiciste pastor? Mira, yo comencé como pastor de jóvenes a los 19, 20 años. Y como pastores principales de la iglesia, se llama Centro Vida, a los 29 años. 29 años, llevamos 9 años. Entonces ya voy pisándole los 40, pero sí, desde los 19, 20 años comenzamos en esta labor pastoral y no paramos hasta ahora que estamos como pastores principales. ¿Y tú ya sabías como que ibas a ser pastor o te cayó de Fíjate que fue sorpresa? algo que fui descubriendo. No fue una voz así como que me dijera vas a ser pastor, pero tenía muchas ganas de servir en la iglesia. Servimos en todas las áreas habidas y por haber, todas las que te puedas imaginar. Era algo que disfrutábamos y bueno, poco a poco se fueron abriendo ciertas oportunidades. Estudié en un seminario y ahí es donde me di cuenta que amaba servir a la gente, cuidar, apoyar a la gente. Y mi pastor fue quien propuso el proyecto en cierto momento y me dijo que quería entregarme esta responsabilidad. No fue de manera inmediata, fue un proceso largo y pues fue así como se dio. En tiempos de oración Dios confirmó, pero creo que todo se descubrió a raíz de una actitud de servicio. Simplemente servíamos sin esperar nada a cambio, sin esperar ninguna posición, ningún nombramiento y pues las cosas se fueron dando y henos aquí. Aquí estamos sirviendo. Ok, nos mandaste una predicación tuya, Sí, ¿cierto? sí, Y estaba leyéndola y cuando me la mandó Gaby dije, ¿por qué escribe tanto? Hiciste como una serie, ¿no? sí, sí, Ok, sí. porque sí, así como 3 hojas me mandó, y justo vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Job, un personaje, ya hemos hablado un poquito de esto a solas en el podcast, pero es un personaje que me gusta mucho, me gusta todo lo que pasó, todo lo que vivió, y es alguien que nunca se quejó de Dios, ¿no? Cuando leía tu predicación, nunca había leído una predicación de un pastor. De verdad. ¿Quieren ahí la vendemos De ahorita? hecho, yo la próxima vez que me toque predicar, ya se la robé. Ya la tienes, ya se la pasé. Es bien difícil eso, porque nosotros que tenemos el podcast cada semana, pues tenemos que buscar como un tema, ¿no? Tenemos que estar Sí. leyendo. Y es bien difícil, le digo, yo no sé los pastores cómo le hagan, pero es bien difícil el tener siempre una palabra fresca para la iglesia, el escribir algo y darlo a la iglesia. Y nosotros que, pues es un podcast, ¿no? Es más Claro. como más relajado, pero, o sea, ¿te cuesta a veces escribir una predicación? Fíjate que ya no. Tal vez al inicio sí era bastante complicado por la falta de práctica, creo que tiene mucho que ver, pero recibí un consejo de un mentor muy valioso para mí, donde me decía que leyera la Biblia todos los días, que ahí iba a encontrar siempre lo necesario para compartir con la gente. Y así ha sido, no batallo para encontrar temas porque procuramos, digo, no soy alguien No que está lees todo el la tiempo. Biblia todo No el estoy día. diciendo eso.
No estoy diciendo, bueno, quién sabe. Pero bueno, es algo que yo disfruto mucho. Me considero una persona autodidacta. No, ya no puedo seguir estudiando por mis diferentes ocupaciones, pero me encanta siempre estar leyendo libros, pero sobre todo la Biblia, escribiendo ideas. Me la paso escribiendo todos los días para cuando estoy ahí en la iglesia, pues ya tengo algo. El sermón que tú leíste, lo viste largo porque así soy yo. Me encanta meterme con las letras y desarrollar y tirar rollo y todo eso. Pero el hábito de leer la Biblia me ha ayudado mucho para tener que decir a la gente, porque la Biblia es una fuente inagotable de temas de sabiduría y todos tenemos que conocerla. Sí, algo que nos impresiona y creo que lo hemos platicado Dani y yo sobre tu vida. Yo le cuento que desde muy pequeña, yo tenía como 13 años, ahorita estábamos calculando las edades y tú Sí. tenías, no sé, algo así como 20. 20 o algo así. Pero siempre te vi, tú no sabías que ibas a ser pastor, pero a mí se me hacía que eras pastor, ¿De veras? o sea, Me yo, hubieras avisado para huir, para correr. porque eras así como que siempre estabas en la iglesia, te encantaba servir, él canta, toca la guitarra, o sea, yo así lo recuerdo, ¿no? Y son cosas que le decía que qué impresionante es que todavía sigues en Dios, que a veces como jóvenes fácilmente nos alejamos de Dios por Sí. algo negativo, por algo que Dios no contesta, a lo mejor al tiempo que nosotros queremos. Y yo creo que por eso es tan importante transmitirle a los jóvenes este día el por qué es tan importante quedarte con Dios. Eres un ejemplo de que existe la perseverancia, de que es digno Dios de seguir con Él, de creerle todavía, pero creo que como jóvenes es como que nos vamos desanimando, nos vamos apartando de Dios por cualquier cosa. Sí. Y me gustaría que nos expresaras cuál ha sido tu clave, tu secreto de poder seguir permaneciendo, porque yo me imagino que a nuestra juventud tenemos problemas mínimos a veces y ya de pastor con algo a cargo más profundo, creo que sí es más complicado. Fíjate que es una pregunta muy bonita. Te agradezco que la hagas así. No sé si tú lo sabes, te tocó conocer esta parte de mi vida, pero bueno, yo llegué a la iglesia en situación casi de calle. Cuando yo llego a Centro Vida, bueno, vengo de una familia donde hubo adicciones, hubo alcoholismo. Mi familia estaba totalmente desintegrada y yo llego a la iglesia y conozco a mi pastor, Ramoncito Dávila, que él ahora ya falleció. Y él era un hombre muy docto y yo recuerdo que llegué con anemia. Yo llegué para que no lo parece, llegué muy flaquito, llegué muy flaquito, pero estaba enfermo. Y yo recuerdo que el pastor, en cuanto me ve, él decide darme trabajo en la iglesia y me dijo que mi pago iba a ser una despensa por semana. Olvídate, para mí eso fue una cosa maravillosa. Y como yo venía de una situación parcialmente de calle, en la calle yo aprendí que la persona que te ayuda, a las personas que te ayudan tú no puedes darle la espalda. Tienes que honrarles, tienes que ser agradecido en todo momento. Entonces me trataron de una manera tan amorosa y me ayudaron tanto en mis necesidades. Yo llegué ya sin deseos de estudiar, yo ya no estudiaba, yo era una cosa que pocos conocen de mí, es que yo era vendedor y no me molesta decirlo, me siento orgulloso de mis raíces. Éramos vendedores ambulantes, andábamos en la calle vendiendo chicles. Pues yo llegué a una situación muy precaria a Centro Vida. Y el pastor, de verdad, ese fue mi primer pago, fue mi pago por varios meses fue una despensa y cuando bien me iba a 200 pesos a la semana. Entonces, el pastor me ve que yo ya no quiero estudiar y comienza a motivarme. Fíjate, a los 14, 15 años ya no quería estudiar y él me hace acabar la secundaria. Entonces, acabo la secundaria y me sigue impulsando para hacer la preparatoria y me contratan como el intendente de Centro Vida. Por eso me veías ahí todo el tiempo. Ay, ya Ya le agarraste la onda. No era líder de jóvenes. Así empecé, pero fíjate que creo yo que lo que me ha hecho perseverar es entender que no fue el pastor, fue Dios a través del pastor. Saber que fue Dios que me dio una nueva oportunidad. Yo estaba meditando mucho en estos últimos días en esa parte, no fue Dios, no fue casualidad. Entonces como que Dios abrió estas puertas y yo lo único que hice fue creerle a Dios, agradecerle a Dios y a veces siento que lo que pasa es que muchos jóvenes nos desanimamos, nos desanimamos fácilmente porque no hemos estado en una situación de carencia total. A veces hemos estado bastante cómodos, pero bendito sea Dios, en mi caso me tocó venir de la nada, ¿no? Entonces, ver cómo Dios te da la oportunidad para salir de eso es agárrala o te quedas aquí, ¿eh?
O sea, agárrala o aquí se acaba tu vida. O sea, a ese nivel yo estaba. Entonces, yo persevero hasta ahora por mucho agradecimiento a Dios. Yo no pude haberle dicho a Dios, no quiero servirte como pastor, no quiero cantar en la iglesia. Yo empecé a cantar porque había necesidad de músicos y tuve que aprender y me dijo el pastor, dale, aunque no era bueno para eso, pero era tanto el agradecimiento. Al principio no era bueno. No, aquí está el maestro Eddie, yo lo he escuchado cantar y no me pueden decir que soy cantante. No puedo decir que soy cantante de verdad. Pero el punto es que el agradecimiento a Dios me ha hecho perseverar independientemente de las buenas y de las malas que me ha tocado vivir en los 21 años que tengo en la iglesia. Pero qué fácil a veces es olvidarnos de algo que Dios hizo en nosotros, ¿no? O sea, solemos como enlistar qué es lo que no ha llegado, qué es lo que no nos ha concebido, pero el recordar que algo nos dio es como que a veces complicado y fácil de olvidar. Sí. Y me gusta como esa parte de que él recuerda de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo rescató, y creo que de esa manera pues seguir perseverando, porque platicábamos Dani y yo sobre la historia de Job, que a nadie nos ha ido, yo creo, tan mal como a él, aunque podamos como hacernos los dramáticos o los víctimas. Creo que Job nos muestra cosas que yo en lo personal leo su historia, es así como, ay Gaby, deja de llorar. Sí. Y me doy mis cachetadas locas, pero creo que es necesario lo mismo, ¿no? Hablar de esto porque a veces sentimos que la vida es injusta. Muy injusta. Sí, ahorita que estabas contando esto, ahora como que ya tiene sentido todo lo que escribías ahí, pensando en las personas que fueron drogadictas, que estuvieron en la calle, que la pasaron verdaderamente mal, y cuando conocen a ese Dios verdadero, a ese Dios que puede cambiar cualquier situación, ahorita hace sentido, ¿no? Y viendo la historia de Job, cómo tenía todo, pero también perdió todo, ¿no? Todo. Y una de las cosas que me impactó es que Dios permitió, que escribías ahí, que Dios permitió que estaban los ángeles, estaba pues no lo voy a decir. No lo voy a decir, porque le tiran hate por decir. Sí, la otra vez dije algo del diablo y así que es que Había defensores de él, Oh. ¿a poco? dice, tú no lo conoces, este vato es más que eso, porque dije que, o sea, que cae Mala mal, onda. cae mal el diablo, y luego, pero caen peor, y así me empezó a tirar. Ok. Entonces ya no voy a decir, No, no, pero me llamaba la atención esto que Dios permitió que padeciera esto, pero dijo, pero no lo toques a él, ¿no? Ujú. Entonces ahorita hace un poquito de sentido con lo que estás diciendo. La pregunta siguiente es ¿por qué elegiste yo sé que pues tienes que predicar, ¿no? De la palabra Claro. de Dios, pero ¿te identificas con algo, con Job? Fíjate que en los últimos años sí. En los últimos 2 años me he identificado. Digo, no puedo. Dicen algunos que la imagen de Job en la Biblia es el hombre más sufriente hasta que llega Jesús a la escena. No hay otro hombre en la historia de la Biblia que haya sufrido tanto como él una vez que aparece Jesús. Pero con Job me identifiqué en un punto que yo tengo ahí escrito que digo, la vida no solo es difícil, la vida es muy injusta. Si alguien no se ha dado cuenta que la vida es injusta, es muy joven todavía. Si él dice, la vida es difícil, la escuela es difícil, híjole, entrené para ganar una medalla y no pude porque la vida es difícil. Espérate cuando te des cuenta que la vida es injusta. Porque la mayoría de nosotros estamos dispuestos a sufrir porque está difícil la vida. Pero nos crea una cierta energía negativa cuando la gente sufre por injusticias. Ahí lo escribo, es injusto o es difícil sufrir, por ejemplo, ver a alguien que no puede tener hijos, pero ves a los que sí pueden tener hijos y los tratan mal. Eso es injusto. Ves a madres de familia, como pastor lo he visto, que lloran la partida de un muchacho que su único error fue pasar por una pizzería mientras una banda llegó y disparó y las balas lo alcanzaron. Eso es muy injusto. Me ha tocado ver gente que son genios, pero que de pronto un tumor en su cerebro llega y acaba con su vida. Eso me parece injusto. He estado en lugares orando por niños para que sanen y el Señor permite que se vayan. Y a mí me parece que la vida ahí no solo se ve difícil, sino que se ve injusta. Y en lo personal, a través de un proceso muy injusto, hace 1 año y medio. No puedo dar detalles porque no sé si tenga las emociones para mantenerme, pero verte envuelto en una acusación que pudo haber acabado con mi familia, con mi libertad y con todo lo que se ha hecho en los últimos 20 años me parecía muy injusto.
Uno realmente, yo siempre he querido servir, amar, pastorear, pero cuando de pronto alguien se levanta y te ponen un periodicazo y te quieren hacer famoso, una perspectiva terrible, con una acusación tan espantosa como la que a nuestra familia llegó, me pareció que fue lo más injusto que yo he vivido, y es ahí donde llega un libro a mis manos que se llama, de Charles Swindoll, que se llama Un hombre de una fe heroica, y lo dice Job. Y empecé a leerlo, ¿no? Pues yo lloraba junto con Job, digo, ay, la vida es bien injusta, la vida es bien Te difícil. entiendo. Sí, casi que si lo viera me pongo en sus hombros y me pongo a llorar. Entonces llega un punto en la existencia del ser humano en donde comprueba la vida, muchachos, no solo es difícil, la vida en diferentes etapas va a ser muy injusta. No obstante, aunque para Job fue injusto, se mantuvo. Y eso a mí me parece que es asombroso, porque mucha gente no se mantiene, ¿eh? Cuando sufren por injusticia, Dios, pues yo que te servía, ¿dónde estás? Pero Job se mantuvo, y es algo que a mí me enseñó muchísimo a mantenerme en esta etapa que gracias a Dios ya la sacamos. Y pasa también que cuando pasas como por estas situaciones, ¿no? Que están las personas que te apoyan y las personas que no te apoyan, ¿no? Que pensaste que es que era mi amigo, o sea, por qué se tuvo que ir? Y piensas así como que no tengo amigos, no tengo familia, a lo mejor no es el caso, pero llegan a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Como la iglesia, que queremos que aprendan los jóvenes hoy en día, que la iglesia es para apoyar a las demás personas, ¿no? Así Es es. para cuando alguien esté pasando un momento difícil, está a nuestro hombro, ¿no? A veces pasa lo contrario, que aquí no pasa, pero en otras iglesias sí. A lo mejor, En tu ¿quién iglesia sabe? tampoco. A ver, dilo y yo te digo. Yo Yo aquí te te digo, sí cuento. pasa. ¿Qué pasa? Que estamos atravesando por algo, ¿no? Y en vez de ayudarte, empiezan a criticarte, ¿no? Empiezan a hablar mal de ti, Entonces creo que es bien importante tocar este tema de estar con personas que te sumen, ¿no? Y no que te resten. Aquí veíamos a la esposa de Job que le dijo, Maldice a Dios y muérete. dice a Dios, o sea, y era mi esposa, y entiendo a lo ¿Era mejor tu esposa? Era- ¿Cómo así? de Job. Es que nos sentimos identificados, Paco y yo. Pero veo y digo, pues, con todo lo que pasó, perdió a sus hijos, perdió el dinero, perdió todo. Imagínate que la persona que amas, la persona que dices, ella va a estar siempre conmigo, me dice estas cosas. Creo que es bien importante el rodearte de personas que te sumen, Así es. rodearte de personas y ser esas personas que no critican a las demás personas. No sé si en tu caso pasó, en nuestro caso muchas veces ha pasado. No sé, un ejemplo bien absurdo, ¿no? Que no quiero compararlo con otros, pero en el podcast, ¿no? A veces vemos en el podcast así de que vamos a abrir un podcast, chicos, para que lo vean. Ahí hay varios. Por favor. Y luego piensas que todos lo van a compartir, ¿no? Y luego pasa de que, Vamos con todo. pasa de que no te comparten. Ya, amor, tranquilo. Voy a Sácalo, sé libre. necesito sacarlo. Es que Estás aquí, en un lugar es que aquí están, seguro. Paco. Aquí Aquí están los que no me apoyan. Ay, Chavos, compartan el podcast, por favor. Sí lo van a compartir, ¿verdad? ¿Cierto? Eso. pero qué importante es eso, ¿no? Te llegó a pasar en esto que comentabas, que hubo personas que te dieron la espalda. Fíjate que no me dieron la espalda. Yo no tengo nada que recriminar contra aquellos que no estuvieron, pero simplemente no estuvieron. Y lo vemos en Job. Dice la Biblia que Job es un hombre que era el hombre era el más próspero de Oriente. Era un hombre muy conocido, muy famoso, y nada más 4 amigos lo visitaron. ¿Sabes? O sea, era tan conocido, miles de personas lo ubicaban, tenía cientos de siervos, de trabajadores, y al final fueron 4 los amigos. Y yo sí en esta etapa, hubieron 2, 3 personas muy claves en nuestro proceso, pero al ser una persona que conoce otros pastores, por ejemplo, fue muy duro darme cuenta que ningún pastor pudo acercarse. Yo sé, todos estamos ocupados, no hay nada que recriminar, no tengo odio en mi corazón, pero sí dices, híjole, hubiera sido muy padre que de pronto los pastores con los que suelo tomar un café en tiempos de bonanza, pues porque obviamente supieron lo que pasó, ¿no? Entonces sí fue complicadito. No me dieron la espalda, simplemente quiero pensar que no se dio y que el trato de Dios tenía que ser así. Tenía que quedarme solo. Tenía que quedarme en esta sensación de soledad para que mi relación con Dios pues se hiciera mucho más profunda. Entonces, ese es el punto. ¿En qué me voy a enfocar? ¿En que no estuvieron o en que Dios permitió esto para profundizar mi relación con Él? Yo creo que todo depende del lente con el que tú lo observas, y yo decidí, para no amargarme, verlo como, bueno, me quedé solo, nadie me ha hablado por teléfono, no porque no quieran, sino que Dios
seguramente desea que mi vida de oración, mi vida de dependencia a Él sea todavía mucho más profunda de lo que ya es. O sea, a lo mejor no tenían saldo o algo así, ¿no? Su plan estaba vencido Algo para así. pensar de una mejor manera. Y yo creo que siempre es necesario mencionar la fe, ¿verdad? Porque sabemos que en la Biblia menciona que el que no tiene fe, pues no es agradable a Dios. Toda nuestra vida cristiana es creerle a Dios, es ver a alguien invisible y agarrarte de ahí, es esperar lo mejor de Él, confiar en Él. Y uno de los temas que nos gusta compartir es eso mismo, ¿no? La fe, pero en tiempos de adversidad, yo creo que ahí es donde verdaderamente se aplica, ¿no? Sí. Es muy fácil creer cuando todo va bien, pero cuando no va bien es así como, ay, creo que me faltó un poquito más Biblia para poder estar completo. Y algo que me gusta pensar que en medio, yo creo que todos hemos tenido adversidades, ¿verdad? Creo que todos hemos tenido dificultades y si no las tienes, un día van a ocurrir porque estamos en este mundo caído, en aflicción, pero un consejo que nos puedas dar al momento de estar pasando una situación difícil, así como Job, para poder sobrellevar las cosas, ¿no? Para poder, no sé, cambiar de enfoque, de panorama, así como tú mencionaste ahorita. Sí, fíjate que el mejor consejo que yo les puedo dar es el bíblico, no el de la experiencia. Y quiero usar la persona de Job. Pongámoslo sobre la mesa. Es un hombre que Dios dice, es un hombre íntegro, es mi siervo, es perfecto. Y Satanás bien le dice, bueno, pues dame chance. Pásame chance para que veas que cuando ya lo tocamos, no va a ser tan fiel como tú lo ves. Y Job nunca se enteró de esta situación. Job estaba dormido bien a gusto, disfrutando de su prosperidad. Él oraba por sus hijos y todo esto. Y él no sabía de este plan en el cielo porque dice que era en el cielo. Llegaron los hijos de Dios a la presencia, al trono de Dios y hablaron con él. Hubo un diálogo entre Satanás y Dios, un diálogo que Dios pone sobre la mesa y de pronto pierde todo. En un día le dan 4 noticias terribles, pierde a sus hijos. Yo honestamente que soy papá y pensar que vienen y me dicen, tus hijos murieron y de la manera en que murieron es una cosa espantosa. Pero hay algo que Job hace, que es al final del capítulo 1, dice que se rasgó sus vestiduras, se rapó, se puso sobre ceniza y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. No a la mamá, se refería al centro de la tierra, como diciendo, nada es mío. Yo nací sin nada, todo lo que tengo tú me lo diste, tienes el derecho de tomarlo si tú quieres. Y luego dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. El mejor consejo que yo puedo dar en base a esto es que desde ahorita entendamos que llegamos a este mundo sin nada, muchachos. Que al final todo lo que tenemos ha sido bendición de Dios y si un día dejamos de tenerlo, Dios tiene el derecho a tomarlo. Porque Él es Dios y Él es soberano. Entonces ahí yo veo a Job que tiene 2 caminos. Hay 2 caminos. Uno, amargarte y Dios, ¿por qué si yo todos los días ofrezco holocaustos por mis 10 hijos, soy íntegro y soy tu siervo, lo que tú quieras? O decir, Señor, pues tú diste y tú quitaste. Con todo el dolor se rasgó como diciendo, me duele hasta el alma, pero tú diste y tú quitaste, bendito sea tu nombre. En los tiempos de aflicción uno debe de aprender que Dios es soberano. Y yo lo digo con toda la seriedad que esto implica, porque yo entiendo que pueden haber muchachos que lleguen a pasar o que yo llegue a pasar alguna pérdida de esas que tú dices, pero ¿por qué? O sea, estar sano ahorita y mañana no. Pero al final usemos las palabras de Job, que si bien no explican por qué pasan las cosas, sí me dan un camino correcto para que mi corazón no se amargue y seguir confiando en Dios. Y otro de los consejos que yo aprendí es, no tienes que entenderlo todo. A veces uno se mete en problemas espirituales o de desánimo en nuestra fe porque todo lo queremos saber. Y si Dios nos explicara realmente qué es lo que Él tiene planeado, no lo entenderíamos. Porque nuestros pensamientos, dice la Biblia, no son sus pensamientos. Entonces, yo siempre la semana pasada que predicaba de esto, la mejor manera de enfrentar la aflicción es delante de Dios ponte y dile, Señor, tú diste, tú quitaste, no sé por qué está pasando esto, pero bendigo tu nombre. Eso es adoración en el más alto grado. Señora, me siento bien mal, pero te adoro. Y número 2, no intentes explicarlo todo porque no vas a poder. Muchachos, les doy este consejo para que eviten la amargura, la tristeza y el desánimo a toda costa. No intenten entender todo acerca de Dios porque no tenemos la capacidad para hacerlo. La Biblia nos habla de quién es Dios, pero no contiene
todo lo que Dios piensa, ¿sabes? Entonces, no intentemos entender todo, por qué se murió. Y algunos se meten en por qué si Dios es bueno, por qué se mueren tantos niños. Esa es clásica, ¿eh? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué permitió que el pastor entrara en esto? No lo intentes. Dios es soberano y nuestra labor es meternos a este nivel de adoración. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué fracasé? Pues Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué no se metan en eso? Porque muy seguramente no lo vamos a entender. Sí, me estoy recordando de ahorita que mencionaste al inicio que tú vienes de una familia que vivió alcoholismo o vicios. Y yo creo que todos los jóvenes de aquí, pues, comparten, no sé si exactamente porque he aconsejado a jóvenes que vienen de la misma manera, ¿no? De que es que, pues, mi papá hace esto, mi mamá está haciendo esto. Y creo que a veces el no seguir el patrón de nuestros padres es algo de valentía, ¿no? Creo que a veces es muy fácil ponernos cómodos y decir, pues es como mi papá es así, pues yo voy a ser así, ¿no? Claro. O es lo que a mí me enseñaron, o es la familia que yo estoy viviendo, y ponemos cosas como, si es que si mi papá fuera pastor, yo podría ser más espiritual, yo podría ser más cristiano, pero como no es así, a lo mejor soy la única joven que viene a la iglesia, le cree a Dios. Entonces me suena esto que puede ser tan edificante para nuestro corazón, el saber que tú puedes ser testimonio de que no se tiene que vivir lo mismo que se vivió en tu casa. Dios te rescató, Dios te sacó de ahí y creo que todos tenemos la oportunidad de poder vivir eso. Ahora, ¿qué consejo le podemos dar a los jóvenes si estamos viviendo en una familia que no entra con lo mismo que estamos escuchando en la Biblia, ¿no? O sea, digo, en la iglesia, ¿no? Aquí venimos y escuchamos a nuestros pastores que traen palabra poderosa, ¿no? Te enfrentas a tu casa y tú dices como que, Dios, no está habiendo lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que tú puedes mencionar a ellos cuando hay algo mal en familia, cuando no sé, tus papás no creen en lo mismo que tú? Es más difícil, creo yo, no sé con total libertad, pero ¿qué fue lo que nosotros podemos hacer para poder ser diferentes en medio de De, tanta oscuridad? de la oposición. Ajá. Mira, yo creo que, bueno, no creo, lo que yo siempre he pensado es no dejar de creer. No dejar de creer que, por tú decías, nuestros pastores traen una palabra poderosa, recibes bien chido en la iglesia, llegas a tu casa y te cuentas con un panorama totalmente contrario a lo que te dijeron. Pero creo que el punto número uno es no dejar de creer. A mí me dijeron que Dios podía cambiar mi vida. Y yo lo creí, pero me lo creí. O sea, no fue así como que, qué chido. No, yo lo creí. O sea, lo interioricé. Dios puede cambiar mi vida. Entonces, para mí fue muy duro porque entrando a la familia, mis papás no iban a la iglesia y me encerraban en el cuarto los gachos para no ir a la iglesia. ¿A ti Entonces, te como, encerraban? sí, pero como yo era cholo de ese entonces, o sea, yo me salía por la ventana, me iba literal, me brincaba al techo para agarrar una bicicleta e irme a la iglesia. O sea, había mucha oposición, pero yo nunca dejé de creer. Yo nunca dejé de creer que mi vida podía ser diferente. Nunca, nunca, no hubo un atisbo de duda en mi vida. No sé si es algo que yo ya tengo, o creo que fue el Espíritu Santo, sobre todo, que obra en nosotros. Yo lo creí, pero grueso. O sea, mi papá me decían, es que estás mal, o no, es que me dijeron que Dios me iba a usar, que Dios me iba a transformar. Así que yo creo eso y creo que soy hasta cierto punto un poco aferrado a las cosas, ¿eh? Porque me aferré a creer en la palabra de Dios. O sea, si a mí me decían que Dios iba a hacer algo, yo siempre, yo siempre lo creí. Número uno. Número dos, confianza. La confianza en que Dios lo iba a hacer y es fiel. Y número tres, dar pasos, dar ciertos pasos. A ver, mis papás eran alcohólicos, yo tuve la oportunidad de usar todas las drogas porque las tenían ahí. Di el paso de no tomarlo. Di el paso de obediencia a mi pastor, de comenzar a estudiar. Yo le he dicho a algunos muchachos, Dios puede cambiar tu vida y sacarte del hoyo más profundo, pero nunca te va a levantar de la hamaca donde estás sentado. O sea, cuando Dios transformó la vida de hombres en la Biblia, esos hombres no estaban de perezosos, estaban haciendo algo. A Pedro y a Juan y a Jacobo los encontró trabajando. A José lo encontró trabajando. A todos, si tú te das cuenta, los encuentra activos. Entonces, es creer, confiar y echarle manos a la obra. No voy a dejar de congregarme, o sea, no voy a desanimarme, aunque mi papá me decía, tú no vas a llegar a nada, o sea, ¿a qué vas a la iglesia? Y yo tuve que dar pasos, y ese paso fue, pues sí
sí entré en un proceso complicado porque era hasta cierto punto desobedecerle, ¿no? O sea, pero por seguir una vida de fe. Pero fue muy bonito porque al cabo de unos meses, no duré en desobediencia mucho tiempo, fueron como 2 meses, mis papás llegan a la iglesia y ahora ellos son creyentes y ahora todos estamos restaurados y no hay alcohol en la casa. Entonces, eso es maravilloso y creo que es creer, confiar y dar pasos. Lo que me gusta de esta historia que ahorita comentabas, cuando padeció Job todo esto, eh, escribías y decías que se postró y adoró a Dios, ¿no? A veces nos falta eso, ¿no? El postrarnos y adorar a Dios, ¿no? Eh, hay dificultades en nuestra vida, no sé a qué nivel hay, pero hay dificultades en nuestra vida que pensamos que todo obra para bien, ¿no? Que todo pasa, que todo, pero cuando algo pasa en tu vida, creo que esa es la clave, el postrarnos a Sí. Dios y recordar que todo Dios lo puede hacer, Así es. que todo lo puede restaurar. Vemos a la historia de Job que perdió todo y le dio aún más de lo que tenía, ¿no? Así es. Es- Fíjate que eso es muy importante porque no sé si se han dado cuenta que lo último que hacemos es preguntarle a Dios qué onda. O sea, andamos sufriendo y todo y ahí andamos queriendo arreglar todas las cosas y ya al final como que, ay Dios, voy a la iglesia para orar o sabes esas cosas. Pero lo primero que uno debiera hacer, según el parámetro bíblico, es, a ver, me está yendo mal, voy a encerrarme en mi cuarto, voy a arrodillarme, voy a decir, Señor, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O bien, yo veo a Job en el capítulo 1 que se postra y adora y la situación no se acaba, ¿eh? Viene lo peor. O sea, se va a enfermar. Buscar a Dios no siempre significa que las cosas cambien al momento, pero buscar a Dios en medio del momento complicado te da la oportunidad de descansar en Él, de que la fe se fortalezca y poder seguir adelante. Entonces, lo último que hacemos es orar. Bien curioso. Es más, pues ni oramos, ni en las buenas oramos menos, en las malas que te vas a andar acordando. Entonces siento que ese es el problema, que es lo último que hacemos, doblar las rodillas y decir, hey, ¿qué onda? Ayúdame. Entonces, o dime qué onda, o si no me dices que tu Espíritu Santo me llene de paz o me fortalezca para continuar en este proceso que está haciendo cuesta arriba. Entonces, creo que es muy importante. Ojalá hay alguien que escuche este podcast, alguien que comparta este podcast, pueda aprender esta lección desde tierna edad. Lo primero que tienes que hacer cuando la vida se pone difícil es cerrar la puerta de tu cuarto, doblar tus rodillas y adorar a Dios. Es lo mejor que tú puedes hacer, porque el secreto siempre va a estar en el lugar secreto. Cerrar la puerta y doblar rodillas y decir, Señor, aquí estoy. A lo mejor no se soluciona, pero vas a obtener fe, fortaleza que solo viene de Dios. Dar gracias en las buenas también, ¿no? En las cosas que a veces no vemos. Eh, venía con Gaby, con mi esposa. Veníamos manejando y le decía, es que como que no me ha pasado algo en mi vida, doy gracias a Dios porque no me ha pasado algo en mi vida, que sé que van a pasar, pero no ha pasado algo en mi vida que diga, es que necesito, como Job, ¿no? Postrarme y rasgarme las vestiduras, pero me puse a pensar y digo, pero qué bueno es Dios que Él me libró a lo mejor de un choque, que me libró de algo malo que pudiera estar pasando, y a veces no damos gracias a Dios por eso tampoco. O sea, es, Dios, hoy tuve un excelente día, gracias por eso, postrarme y decirle gracias porque tengo una escuela, porque tengo una familia, porque mi familia está bien, gracias a Dios, y a veces creo que no damos gracias a Dios por las cosas que a veces no vemos, porque creo que son muchas, ¿no? Así es. Pues es Yo que la creo Biblia que- lo dice. Yo Perdón. creo que a veces no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos cubrió, o sea, que pudieron haber pasado miles de cosas, no solamente a ti, a tu familia, a tu novio, a lo que sea, ¿no? Y dices tú, pues se me hace muy común el levantarme, respirar, regresar a casa, pero es un milagro todos los días Es un milagro. levantarte. Oye, démonos cuenta de que el lugar donde vivimos, la ciudad que habitamos, todos los peligros que nos rodean, y aquí estamos. Y estamos en paz, y estamos tranquilos y no tenemos situaciones graves, gracias a Dios. Cuando decenas de personas en las últimas semanas, no decenas, cientos de personas han entrado en situaciones de luto, de desempleo ahorita, o sea, muchas situaciones, y aquí estamos y no nos damos cuenta. A veces siento que estamos demasiado acostumbrados a las bendiciones que nuestra capacidad de asombro se ha terminado. Lo vemos o estamos tan cuidados, tan guardados como que andamos así en la lela, así, ay, pero Dios ha sido muy bueno y la Biblia lo dice, den gracias a Dios en todo, porque esto es su voluntad. Entonces hay que estar agradecidos porque pues aquí están y los están bien guapos además, yo aquí los veo bien chulos a todos.
¿A quién estás viendo? Bueno, por fe. Los veo con los ojos de la fe. Oye, hablábamos ahorita de las personas que a veces no nos apoyan, ¿no? Pero cuando nosotros, ¿cómo podemos hacerle nosotros para apoyar ese tipo de personas, ¿no? Nosotros siendo cristianos, creyendo en un Dios que todo lo puede, ¿cómo podemos hacerle? ¿Cómo podemos dar ese consejo? A veces, la otra vez contaba, creo en el podcast, llegó una persona antes de que tenía como un año de cristiano, de esas personas que van y tocan a la puerta y te dan algo de la Biblia. Ujú. Y me decía que quién reinaba, ¿no? Y me dice, ¿sabes quién reina? Y luego yo, pues Dios, ¿no? Pues Reina Valera. Dice, ¿a quién reina en este mundo? Y yo, pues Dios, ¿no? Y no, el diablo. Si no, todo esto que está pasando no pasaría. Y luego yo, pues sí es cierto, ¿no? O sea, como que empecé a creerle. Y después como que ya dije, a ver, no, Casi se cambia de iglesia, Sí. Dani, ya yo tocando en las puertas, ¿no? No, pero a veces llegan personas a nuestra vida a pedir un consejo y no estamos preparados. ¿Cómo podemos hacer para nosotros estar preparados para Apoyar a las ayudar personas. a esas personas? Fíjate que hay que entenderlo todos. Uno de los llamados de la iglesia principal en los cuales no hemos puesto atención es llorar con los que lloran. Romanos 12:15. Tenemos ese llamado a acompañar a los que la están pasando mal. O sea, eso es algo que todos debiéramos de manera natural llevar a cabo como hermanos en Cristo. Otra vez me voy a la Biblia, ¿no? Llegan los primero llegan 3 amigos. Fíjate lo que hacen. Llegan sin ser invitados. Dice que al enterarse de que Job estaba enfermo, ellos no esperaron a que Job, oigan, chavos, pues vengan, no, porque estoy bien desanimado, me siento bien mal y mírense. No, no, no. La Biblia dice que llegaron los amigos. Un buen amigo no espera que lo inviten. Un buen amigo simplemente llega porque sabe que la está pasando mal aquella persona. Y a veces nos quedamos en, no fui porque pues no me habló, es que se tiene cara de perro, no sé, algo así, ¿no? Pero los amigos, los buenos amigos, no esperan a que se les invite. Número 1. Número 2, dice que cuando lo ven de lejos, empiezan a llorar. Número 2, tienes que aprender a empatizar con el dolor de la gente. Es que el error que cometemos a veces en mi iglesia, aquí no, es que invalidamos el sufrimiento de la gente diciendo, yo también lo pasé. Y yo también salí de eso. Invalidamos, escúchenme, lo que para unos es vida, para otros es muerte. Hay gente que hay cosas que ni le duelen, pero hay otros que esas mismas cosas les caen como un balde pesadísimo. Entonces, dice que ellos lloran. Hay que aprender a llorar y llorar con los que lloran. Número 3, dice que se postran junto con Job. Para ese momento Job ya traía úlceras en la piel, se estaba rascando con un pedazo de teja de barro, olía mal, estaba en un basurero a las afueras de la ciudad y ellos se postraron con él. Y eso me habla de que los amigos no solo llegan sin que se les invite, no solo empatizan con las emociones que están experimentando, sino que además se incomodan porque se quedaron ahí y guardaron silencio por 7 días. Y aquí va una respuesta muy interesante a la pregunta que tú hacías de qué decirle a alguien que está batallando. Si tú ves la historia de Job, el problema de los amigos fue que empezaron a hablar. Dice la Biblia que guardaron silencio 7 días y estaban todo bien. Pero nomás empezaron a hablar aquellos mensos. Y empezaron a decir, pura calabaza, dice un amigo, pura calabaza. Y en vez de ayudar a Job, empezaron a amargarlo más en su dolor. A veces tenemos que entender que los buenos amigos no van a explicarlo todo. Los buenos amigos saben guardar silencio y saben estar con la persona cuando ésta está pasando momentos difíciles. No le puedes decir al deprimido, échale ganas, no puede echarle ganas. Está deprimido, siéntate con él, guarda silencio, acompáñalo. Creo que eso habla mucho del amor de Dios. Hay una manera muy sutil de amar a nuestros amigos en aflicción y es escuchándolos. No sé por qué creemos que hablar y hablar y hablar es una manera de amar, pero hay una manera más maravillosa y aunque es muy sutil, no todos lo aprecian. Escuchar a la gente, digan lo que digan, es una manera también de amarlos. Entonces, no esperes que te inviten cuando alguien está afligido, ve y búscalo. Empatiza, no invalides sus emociones. Número 3, incomódate. O sea, incomódate, hay que invertir tiempo. Y número 4, no siempre tienes que hablar. Fíjate que hay una historia muy interesante de un hombre, tenemos tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Hay la historia de un hombre que dice que se le murieron sus 3 hijos. Su primer hijo se le muere en el año 1700, se le muere en una carrera de trineos a los 18 años. Andaba en los arrancones, pero en trineos se le muere. Otro hijo se le murió a los 6 meses de leucemia y un niño se le murió a los 5 años, no recuerdo la causa. Él era un gran predicador.
Y él escribe un libro que se llama La vida vista desde el carro fúnebre. Y dice que él estaba sentado y llegó un hermanito que quería ser un buen amigo y consolarlo y estaba, no es que Dios lo permitió porque usted sabe, pues fue la voluntad de Dios, pero mire, ahora están en la presencia del Señor. Ya descanse usted y empezaba a explicarle. Y entonces el pastor escribe, yo entendía todo lo que me decía. Yo sabía que Dios es soberano, pero yo tenía un dolor tan profundo y estaba hablando tanto que lo que yo quería es que se fuera. Pero de pronto llegó otro hermano, se sentó y guardó silencio. Y cuando yo hablaba, él me escuchaba. Y cuando yo tenía sed, él se levantaba y agarraba un vaso para llenarlo de agua y me daba de beber. Y cuando me dijo que se tenía que ir, en mis adentros, yo pensaba que no se vaya nunca. Sabes, a veces el problema del cristianismo es que todo lo queremos contestar, cuando en realidad a veces es más valioso simplemente acompañar y llorar con los que lloran. Entonces, esa es una muy buena manera de ser amigo. ¿No? Oye, a veces hasta nos dicen que andas mal, Ay, está sácame, pasando chaval. algo porque ¿Cómo me ¿qué echó? pecado hiciste? Sí, estás en pecado, algo Y yo así de, hiciste. ay, pues, ¿qué hice? Yo hice un inventario de lo que yo hice cuando me acusaron, ¿eh? Yo hice un inventario cuando la depresión llegó a nuestra familia. Yo sí, a ver, ¿en qué estoy pecando? Y no estaba pecando. Digo, no soy perfecto, pero no andaba haciendo nada malo. O sea, no andaba pegándole al perrito, nada. O sea, todo bien, me porto bien. Y sin embargo, llegó esta situación. No necesitas estar mal. Pues ahí está Job, para que la vida de pronto se ponga difícil. Entonces es bien feo, por no decir gacho, como decimos en el barrio, es bien feo que alguien venga y te diga que probablemente por pecado la estás pasando mal. Eso no consuela, eso no soluciona, eso trae más dolor al dolor que la gente ya está viviendo. Entonces, qué bueno es que hablemos de esto para desde muy jóvenes aprender que los cristianos no lo tenemos que saber todo y que es mucho más valioso acompañar en silencio en muchas ocasiones que estar hable y hable, incluso sacando Biblia para intentar consolar a las personas. Pero qué importante es esto de escuchar y no estar tanto hablando a veces. Exacto. Sí, es cierto, ahorita pensando, necesito escuchar más a las personas. Eso es una virtud que Sí, la no verdad. tenemos. Claro. Y grábense esto, es una manera de amar a la gente. Claro. Es una manera muy sutil de amar a la gente. Te estoy escuchando. Y eso es muy valioso. Y a veces la gente no necesita que le digan nada más que le escuches con mucha paciencia, con mucho amor. Y eso sana a la gente. Entonces, es una manera muy poderosa, pero muy sutil de amar a las personas. Y creo que a veces como jóvenes nos sentimos como esa parte de, ay, pues yo para qué voy a compartir con un amigo, a lo mejor no le tomamos tanta importancia, pero veamos o subamos nuestra visión a que a veces nosotros vamos a ser quienes animen a nuestros padres. O sea, a mí a veces me ocurre que mis papás vienen a pedirme un consejo y es así como de, Difícil. ¿yo? ¿Yo? ¿Serio? Ah. Y creo que a veces menospreciamos nuestra edad, menospreciamos el que pues nadie me va a tomar en cuenta, pues no importa que yo a lo mejor acompañe lo que decía el pastor Paco, pero pues a mí ni me hacen caso, pero Dios pone situaciones, yo lo he presenciado así, Dios a veces pone situaciones que es ahí que si no hubiera aprendido, o sea, a lo mejor hubiera quitado ese panorama de oportunidad para hablarle a alguien de Dios, ya sea a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros hermanos. Y hay jóvenes aquí súper poderosos que a veces están como apagados en decir, pues es que yo hasta que crezca, ¿no? Yo hasta que aprenda más. Y hay cosas que tenemos que empezar a actuar. No sé cuántos años tenías cuando empezaste a ir a la iglesia. 14. 14, un joven de 14 trajo una familia completa. Sí. Algo tiene que haber sucedido en tu vida para que fuera tan evidente, yo quiero lo mismo que él está viviendo. Entonces no menospreciemos nuestra edad, Así es. no menospreciemos lo que Dios puede usarnos en nuestra corta edad, porque Él todo lo puede hacer en nosotros. Así es. Sí, y Paco, ya para ir terminando, ahí tienen que decir, no, ya está. Bien. Ya para ir terminando, Job no se quedó en esta situación. Por favor, te voy a dar la oportunidad de que nos digas cómo termina esta historia, porque hablamos de que padeció muchas cosas, que perdió muchas cosas, que rasgó sus vestiduras, pero cómo termina esa historia, porque
empezamos a ver todo esto malo y decimos, no, pues oye, pues me va peor. Ay, mi querido Dani. Mira, yo estoy totalmente absorto en el libro de Job. A mí me encanta. Toda la Biblia me gusta, pero Job es del Antiguo Testamento. El libro de Job me tiene loco. O sea, me tiene así como me da comezón cuando lo leo, como al pobre de Job. Porque va a ser sorprendente lo que te voy a decir. Dice la Biblia en Santiago 5:11 que a Job se le bendijo mucho después de haber perseverado, después de haber llevado una carga que era muy pesada. Pero fíjate bien curioso, porque Job pasa todo esto, llegan los amigos, guardan silencio, todo va chido, empiezan a hablar y empiezan a amargar a Job, porque algunos le dicen, es que estás en pecado, por eso tú estás así, ponte a cuentas. Y Job, por más que le buscaba, pues no tenía nada. De pronto, pues Dios guarda silencio por bastante tiempo. De pronto Dios habla con Job. Ahí es cuando dices, ay, qué padre, ya va a hablar con Job y le va a decir por qué todo está pasando. ¿Y qué crees que le pregunta? Job, a ver, amárrate que te voy a preguntar. ¿Cuántos meses de gestación tiene la gacela? A ver, espérame, acabo de perder 10 hijos. Acabo de perder mi negocio. Mi esposa está amargada porque ya no tiene el mismo hombre próspero. Y tú llegas y me preguntas, bueno, así lo veo yo, ¿eh? Llegas y me preguntas, ¿cuántos meses de gestación tiene una gacela? Y luego le pregunta a Dios, ¿tú sabes cómo le hice para poner el límite entre el mar y la tierra? ¿Conoces tú al Leviatán? Y empieza a preguntarle cosas que, bueno, pues, o sea, Pues, ¿qué pregunté? Señor, ¿qué está pasando? Y luego la historia termina, bueno, ahorita voy con las preguntas, pero la historia termina con que le da más hijos. Perdóname, yo soy papá. Si mi Nicolás un día se muere y tengo otro niño, yo no voy a dejar de extrañar a mi Nicolás, ¿sabes? Y uno dice, ay, qué chido, tuvo un chorro de hijos después, qué padre. Job nunca supo por qué pasó lo que pasó. Nunca. Y Dios no le explicó por qué. Yo he llegado a una conclusión. Llegué a la conclusión de que le pregunta todo esto y la gacela, cuántos meses de gestación, porque le está diciendo, Job, deja de centrarte en tu dolor y comienza a ver que la vida es bella. Comienza a ver todo lo que yo hice para ti. No te voy a responder lo que tú quieres. Simplemente enfócate en lo que te estoy diciendo que yo hice. Número 2, pues le da una familia, lo prospera, pero no son los mismos hijos, ¿sabes? Mi conclusión es, hay cosas que no voy a entender en este mundo hasta que llegue a su presencia. Y cuando llega ahí arriba, decir, ya entendí. Pero al pobre de Job, siendo tan íntegro, tan recto y tan justo, nunca se le explicó por qué sucedió todo lo que sucedió. No estoy seguro quién escribió el libro de Job porque no hay un autor definido, pero es probable que Job no haya sabido absolutamente nada. O sea, el compa estaba bien a gusto y Dios estaba hablando con Satanás y de pronto tómala. Y Dios no le dijo por qué. Y lo bendijo con un chorro de cosas, pero no le dio a sus 10 hijos. Yo soy papá, ¿eh? No sé, yo sé que ustedes, muchos de ustedes no, a lo mejor no entienden esta emoción que yo siento, pero tú no puedes ser sustituible como hijo. O sea, si tú no estás para tu papá, tú eres valiosísimo. No hay un Nicolás segundo que diga, llegó Nicolás, me olvido del otro. No, 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 no. No se puede. Esto me lleva a entender este principio. Hay cosas que no voy a entender en este mundo, pero cuando llega a su presencia, a mí se me enchina la piel cuando lo pienso. Cuando llega a su presencia voy a entender por qué. ¿Por qué Dios lo permitió? Voy a decir, gracias, Señor, porque ahora te entiendo. Y Job, su mayor bendición no fue tener más hijos, no fue ver que la vida es bella. Su mayor bendición fue decir, en Job 42 me parece, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, yo ya tengo una relación contigo, pero ahora estoy más conectado a ti, porque te vi de una manera mucho más clara que antes, aunque tú ya estabas conmigo. Entonces, creo que la mayor bendición no es entender las cosas, la mayor bendición es poder tener una relación más profunda con Dios en este mundo. Y ya estando, yo quiero tomarme un café con Job. Fíjate, tan picado estoy con Job. Quiero un podcast celestial, te creas. Quisiera sentarme con él y decirle, Job, ¿qué rollo, carnal? O sea, perdón, el barrio se me sale de pronto. ¿Qué onda? O sea, sabías todo esto, pero muy seguramente, según lo que he estudiado, no lo sabía. Imagínense eso. Entonces, Job es muy bendecido al final de su vida, ¿eh? Pero el dolor ahí se quedó. El dolor de perder un hijo, yo he pastoreado gente que pierde hijos. Hay nombre para los hijos que se quedan sin padres, se les llama huérfanos. Pero no hay nombre para los papás que se quedan sin hijos, porque eso es antinatural. Entonces, el dolor de Job tuvo que haber perdurado durante toda su existencia porque perdió a los hijos por los que oraba todos los días.
por cada uno y bueno, la respuesta seguramente o ya está en la presencia de Dios o estará, no sé cómo va a ser, no quiero meterme en esos rollos, pero hasta que lleguemos entenderemos muchas, muchas cosas. Así de intensa está la historia de Job. Y entender que Dios lo permitió, ¿no? Dios no te manda un Eso. castigo, Dios permite esto para crecer, para ir a mejores niveles, porque me imagino que Job Totalmente. creía en un Dios, pero con todo esto que pasa, como lo dices tú, a lo mejor no lo entendemos, ¿no? Pero hace que crezca nuestra fe, hace que crezca lo que creemos, y Job nunca maldijo a Dios. Nunca. Él estuvo recto siempre, entonces creo que él permite no preguntarnos el por qué, sino el para qué, ¿no? Así ¿Para es. qué estoy pasando esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar a través de esta situación, ¿no? Y creo que cuando entendemos eso, empezamos a vivir un poquito mejor, ¿no? Ya no nos Totalmente. empezamos a frustrar, y sabiendo que Dios, como lo decías tú, tiene un panorama completamente, nosotros podemos ver a lo mejor el problema, la mala situación, pero Dios ve un panorama completamente que te va a hacer crecer, o a lo mejor vas a ser de testimonio para alguien más, ¿no? Así es, así es. Sí. La vista de Dios es panorámica, alguien dijo. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Préstamelo poquito, Dios, para ver poquito. Ay, sí, yo sí quisiera, te lo juro que sí quisiera. No, y algo que me gusta no nada más en la historia de Job es que a veces nosotros nos aventamos el libro no sé, si nos atrae mucho, fácil, ¿no? Y pensamos que así fue su trayecto, rápido, como nosotros lo leímos. Fueron años. Pero Job lo estaba viviendo. Yo creo que muchas personas hemos pasado difícil cosas difíciles, perdón, y no vemos el final, ¿no? Vemos como que no está pasando nada, Dios no está haciendo nada, no estoy viendo a Dios en esto, pero créeme, Dios ya tiene un final. Dios ya tiene Sí. el resultado, Dios ya está ahí. Entonces creo que nos podemos empezar a aprender de estas personas que creo que a veces sí está bien lo que estoy viviendo, pero yo me gozo en lo que tú ya vas a hacer. Así es. Hay algo que a mí me enloquece de Dios y es que Él es omnipresente. Y no es nada más que está en China y aquí en Juárez, chavos, es que está en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Él está en todos lados. Yo estoy seguro que en mi futuro Él ya dijo, hey, tú ya venciste porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, o sea, la va a terminar. Entonces, Dios está en el pasado, en el presente y en mi futuro. Entonces, eso es maravilloso. Tenemos el futuro seguro, chavos. Ay, sí, gracias a Dios. Muchas gracias, pastor. Un placer. Es un agasajo el platicar. Ahora me entiendes por qué hablaba tanto de Sí, él. ya sé. En verdad, nos gusta tanto que tener este tipo de invitados que puedan abrirse, que nos puedan dar otro panorama, ¿no? A lo mejor no el de Dios, pero otro panorama que Claro. podamos entender por qué pasan las cosas, por qué estoy pasando por este momento, y espero y a mucha gente que nos esté escuchando haya tocado su corazón, en verdad. Nosotros, cuando leía la plática que nos mandaste, fue así de que, o sea, es el indicado para estar con nosotros, así que te damos muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Esperamos y no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros, entonces, gracias, pastor. ¿Algo que quieras decir? No, agradecerles, muchachos, qué padre es conocerles, pero también decir que estoy muy orgulloso, Gaby, de lo que estoy viendo, de lo que estamos viendo. Me encanta verla, Dani, la conocí a los 13, 12 años, mucha energía. Sí, todavía me encanta ver eso. La esencia de Gaby está ahí, eso es muy bueno. Me encanta verlos felices, estoy muy contento de poder verlos. Así que una bendición estar con ustedes. Muchas gracias. Y, mi amor, Ya ves, siempre he sido así. ya No es sé. el café. Siempre, No. nada la paraba, nada la lo paraba. hubieras dicho antes, Paco. No, recuerden que pues es el final de nuestro podcast, Somos Únicos. Recuerden que todos los miércoles a las 6 de la tarde en todas las plataformas. Muchas gracias por estar con nosotros, por suscribirte, comenten y mándaselo a alguien que lo necesite. Hasta la próxima. Bye, bye. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Ya se cortó, espero ya haya cortado esto. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso, por favor, al pastor Paco. Y prometemos que
que estés con nosotros, Paco, otro día, otros Somos Únicos. Hoy fue un podcast, pero la verdad es que yo sí me quedé con ganas de escucharlo predicar. Podcast, miramos que La verdad, muchas gracias pues a los pastores, a Ediel y a Celeste que nos permiten estar aquí también. Y chicos, terminamos. Muchas gracias.